Buenos días. ¿Me pueden confirmar si ahí están viendo mi pantalla? Sí, Desde ahí, ahora. ahí se está viendo. Vale. Sí, vale, listo. Bueno, buenos días a todos. El objetivo de la capacitación del día de hoy es mostrarles dos ejemplos prácticos de cómo valorar un swap. El primero de ellos va a ser un cross-currency normal y el otro va a ser un swap IRS con una composición Iberio-Overnight. Sin embargo, debido pues que esta capacitación es abierta para todo público, antes de iniciar con esto vamos a recapitular algunos conceptos básicos que también se vieron en la presentación teórica de hace una semana, ya que nos van a ayudar a tener como una mejor contextualización ahorita que hagamos los ejercicios. Entonces, vale, si quieres, dale siguiente, por favor. Listo. Entonces, el orden del día va a ser el siguiente. Primero tenemos lo que son los conceptos básicos. Segundo, tenemos los que son algunos tipos de swaps. Tercero, tenemos el proceso de valoración de un swap. Cuarto, tenemos los insumos publicados. Quinto, el contacto. Y ya por último sería como los ejercicios que les vamos a mostrar, ya prácticos. Listo, entonces iniciamos con los conceptos básicos. Pues inicialmente es importante tener en cuenta lo que es un derivado y pues este es un instrumento financiero donde su característica más relevante es que su valor depende del valor de otro activo que generalmente se conoce como activo subyacente. Dentro de los activos subyacentes tenemos ejemplos como lo son las monedas, las materias primas, tasas de interés, títulos, entre otros. Asimismo, existen diferentes tipos de derivados, como lo son los forwards, los futuros, las opciones y en este caso los swaps, que son los que vamos a ahondar en esta sesión. Entonces, ¿qué es un swap? Entonces, un swap es un contrato entre dos partes mediante el cual se establece la obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos financieros por un periodo de tiempo determinado, en fechas ya preestablecidas al inicio del contrato. Importante tener en cuenta que al inicio del contrato se establecen diferentes condiciones, como le acabo de decir, como lo son el precio strike, la fecha de vencimiento, la fecha de inicio, el nominal, la periodicidad de los flujos. Y asimismo es importante tener en cuenta que las condiciones son obligatorias para las contrapartes. Otro aspecto a tener en cuenta de los swaps es que normalmente son empleados como medio de cobertura frente al riesgo, debido a que pueden brindar cierta protección sobre el cambio de divisas o reducir su exposición ante variaciones de tipos de tasas de interés. Asimismo, digamos que otro de los beneficios de poder eh, de entrar en un contrato swap es obtener ventajas en torno a la financiación sobre tasas de interés por medio del intercambio de obligaciones financieras asociadas a la entidad debido a la posibilidad que nos da de intercambiar flujos. Entonces, para swaps hay dos tipos de swaps en este caso, que va a ser el swap de tasas de interés, que es el IRS, y los swaps de divisas, que se conocen también como los SS. Sobre estos dos swaps se explican otras categorías, que es el Basis Swap y el Overnight Index Swap, OIS, que ya más adelante Vale les va a dar como una explicación de cómo funcionan estos tipos de swaps. Listo. Otro de los conceptos a ver son las tasas forwards. Pues una de las características más relevantes de los swaps es que se pueden describir como una cartera de acuerdos de interés futuros. Entonces, digamos que como para contextualizar de mejor forma lo que les estoy diciendo, en un FRA o en un, perdón, o en un forward de tasa de interés, lo que yo estoy negociando a futuro es una tasa de interés, en donde en la gráfica que pueden ver en la diapositiva, el T0 podría verse como el inicio del contrato y el T1 el vencimiento del contrato donde voy a obtener esa tasa de interés, donde voy a recibir un préstamo pactado a tal tasa de interés. Un swap funciona de manera similar, solo que voy a tener más de un flujo de intercambio, por lo cual un swap se puede valorar en términos de varios FRAs, los cuales se evalúan asumiendo que obtienen tasas de interés a plazo. Entonces, como podemos observar en la gráfica, para poder obtener las tasas de interés a plazo, lo que nosotros hacemos es que asumimos que la tasa de interés de T0 a T2, que es la flechita
que se ve en la parte inferior, es igual a la multiplicación de la tasa de interés de T0 a T1, que es la flechita que se ve en la parte superior de la gráfica, por la tasa de interés de T1 a T2, que es la flechita naranja. Aquí, digamos, lo que son los valores de R1, que son los que puede R1, R2, ya conocemos los valores para esas tasas a partir de las curvas cero cupón. Entonces, aquí lo que necesitamos determinar es la tasa forward, que es a la que hace alusión a la F1. Entonces, aquí simplemente a partir de esta fórmula inicial que hace referencia a la multiplicación de esas dos tasas de interés, podemos despejar la tasa forward, lo que me daría la fórmula de 1 más la tasa de interés 2 por 2 sobre los días base, que son 360 sobre 1 más la tasa de interés 1 por los días 1 sobre 360, esto menos 1, y esto multiplicado por los días base, que es 360 sobre D2 menos D1. Esta fórmula se puede simplificar aún más y simplemente quedaría como el factor de descuento de T1 sobre el factor de descuento de, de T0 a T2 menos 1 por los días base, que es 360 sobre D2 menos D1. Aquí importante tener en cuenta que el P0, entre paréntesis T1, hace alusión al factor de descuento entre T0 y T1, y el P2, entre paréntesis T2, hace alusión al factor de descuento entre T0 y T2. Y así es como nosotros calculamos los FRAS al momento de hacer la valoración de un swap que requiere dicho cálculo. Entonces, vale, si quieres el siguiente. Listo. Entonces, ahora yo les voy a mostrar cuáles son los tipos más comunes de swaps que podemos encontrar en el mercado. Entonces, bueno, el primero de los que les voy a hablar va a ser el swap de tasa de interés o Interest Rate Swap o IRS por sus siglas en inglés. Entonces, este swap es un acuerdo que se realiza entre dos partes para intercambiar unos flujos de efectivo de forma periódica, pues en unas fechas que se establecen al momento de negociar el contrato. Para este swap es súper importante tener en cuenta que el nocional de ambas patas debe estar denominado en la misma moneda. Entonces, bueno, ¿qué sucede en este swap? Se van a hacer intercambios de dinero o pues unos pagos que van a estar asociados a una tasa fija que se va a pactar al inicio del swap. A esta tasa también se le puede conocer como tasa swap. Y estos pagos se van a intercambiar por unos que van a estar ligados a una tasa de interés variable, como por ejemplo pues la IBR o la DTF. Bueno, el siguiente swap es el swap de divisas o cross currency swap. En este instrumento lo que se hace es que pues, se va a llegar a un acuerdo para realizar un intercambio de flujos de interés y nominales en unas fechas futuras establecidas. Pero entonces acá la particularidad es que los pagos y esos nocionales, a diferencia del IRS, pueden estar denominados en monedas diferentes. Bueno, los nominales del contrato se pueden intercambiar tanto al inicio como al final del swap. Sin embargo, lo más común es que este intercambio ocurra al vencimiento. Bueno, adicionalmente, las patas de, del swap pueden ser una pata en tasa fija y una en tasa variable, o ambas patas en tasa fija, o ambas patas en tasa variable. Y acá lo importante o lo que se debe tener en cuenta es que la moneda en la que esté, o sea, si van a poner una tasa, una pata en tasa variable, la tasa debe estar como relacionada a la moneda en la que está expresada la tasa. Un ejemplo, o sea, si van a tener una tasa, una pata en tasa variable y está en dólares, pues debería estar asociada a la SOFR. Bueno, el siguiente swap sería el Overnight Index Swap, también conocidos como los OIS, y bueno, este tipo de swap es como una variación de los de tasa, de los de tipo de interés, y lo más común es que estos swaps sean tipo bullet, es decir, que solo tengan un pago que se realiza por lo general al vencimiento del contrato. Entonces, bueno, por lo general su plazo va pues desde una semana a 5 años.
Em, y la particularidad o pues lo que caracteriza a este tipo de swap es que la pata flotante va a estar asociada a una tasa índice de referencia que se publica de forma diaria por el Banco Central. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este swap? Pues lo que se hace es que las contrapartes van a intercambiar la diferencia entre el interés que se devenga sobre el nocional que está asociado a una tasa fija y el interés que se devenga de capitalizar esta tasa índice de referencia durante todos los días que comprenda el plazo del swap. La forma en la que vamos a componer esa tasa va a ser con esta fórmula de acá, que es em, 360 sobre los días. Bueno, esto ahorita lo vamos a ver mejor en el ejemplo práctico, pero hacer por la multiplicatoria de como el índice observado por el proyectado sobre 360 menos 1. Bueno, y ya por último tenemos el swap de base o basic swap, que al igual que el OIS es como una variación de un IRS. Acá lo particular del swap, o pues la razón por la que se diferencia de un IRS, es que los flujos que se van a intercambiar van a estar, bueno, ambos indexados a tasas variables, y por lo general se suele cotizar como un spread sobre alguna de esas tasas. Bueno, adicionalmente, estos swaps pueden intercambiar flujos en monedas diferentes y ya cuando esto ocurre, estamos hablando de un swap de base de divisas. Listo. Entonces, ya comenzamos con la valoración de un swap. ¿Me le das siguiente, por favor? Listo. Entonces, pues antes de mostrarles cómo el proceso a seguir para la valoración de un swap, es importante tener en cuenta ciertos insumos que son necesarios para el desarrollo. Entonces, inicialmente tenemos lo que son las curvas de proyección que contienen las tasas de interés forward del mercado para proyectar los flujos en tasa variable. Y también tenemos las curvas de descuento que contienen las tasas de interés a utilizar para descontar los flujos. Importante destacar que distintas monedas tienen distintas curvas de descuento y asimismo la curva de descuento depende de la moneda en la cual se vaya a compensar el swap. ¿Puedes, por favor? Listo. Entonces, bueno, aquí ya comenzamos con los pasos a seguir para la metodología de valoración. Entonces, tenemos el paso 1, que el primer paso consiste en identificar como todas las condiciones del contrato. Entonces, es establecer las fechas de los flujos de cada una de las patas que componen el swap, asimismo el tipo de swap, ver las tasas a las cuales están indexadas cada una de las patas de swap, ver si son fijas, son variables, la convención de días a utilizar, si es 30 sobre 360, actual sobre 360, la fecha, tanto la fecha de inicio como vencimiento, así como el nominal. Entonces, eso es lo que hacemos en primer medida para la valoración. Listo. Ahora tenemos el paso 2. El paso 2 ya hace referencia a la proyección de los flujos y también al cálculo de las tasas implícitas o, como vimos hace un momento, al cálculo de los FRAs, a partir pues, de las tasas de interés pactadas en el contrato y de las curvas cero cupón según corresponda. Digamos, en este ejemplo, como se puede observar en la imagen, si tomamos de referencia a la parte A, el derecho sería la proyección de los flujos y cálculos de los FRAs que serían a partir de la tasa software que estaría recibiendo desde la parte B. Y asimismo, la parte de obligación haría referencia a la proyección de los flujos en tasa fija, que serían los que estaría obligada a entregar a la parte B. Listo. Tenemos el paso 3, que ya sería el descuento a valor presente de los diferentes flujos proyectados, como se puede observar en la gráfica. Ya una vez los proyectamos, simplemente es descontarlos a valor presente. Y por último, tenemos el paso 4, que simplemente sería calcular el precio justo de intercambio, que no es más que el derecho menos la obligación.
Bueno, ya por último vamos a ver un poco los insumos que publicamos desde Precia. Entonces, bueno, nosotros publicamos curvas para valorar swaps locales y swaps internacionales. Para el caso de los locales tenemos tres fuentes de información, que son los brokers ICAP, Tradition y GFI, quienes de forma diaria pues, nos envían las cotizaciones de mercado. Y para los internacionales, nuestras fuentes son Bloomberg y Phoenix. Entonces, con estas fuentes lo que hacemos es que diariamente generamos las curvas. Las curvas las pueden encontrar tanto para los nodos como ya toda la curva diaria. Y de igual forma pueden encontrar las modalidades nominales y efectivas. En donde pueden encontrar esto en la página web. Al momento de ingresar a Precia, ahí van a ver una pestaña de servicios, van a ir a derivados y una vez van al área de clientes de derivados, se pueden encontrar acá todas estas opciones. En la ventanita de descargar archivo agrupador, aquí eso es lo que les va a salir, y donde dice archivos de prueba, acá en la flecha pueden desplegar el menú, y los insumos todos van a estar, ay, perdón, en, tanto en insumos locales como en insumos swaps internacionales. Y pues estos serían los contactos donde pueden escribirnos si tienen alguna duda sobre los insumos o sobre las valoraciones. Y creo que ya con eso podemos pasar a los ejemplos prácticos. Entonces, Pau. Sí, Pau, ahí ya estás presente. Listo. Entonces, como Vale lo mencionó hace un momento, los swaps de divisas consisten en intercambiar el principal y los intereses en una moneda por el principal y los pagos de intereses por otra moneda. Entonces, aquí pues les voy a ir mostrando cómo sería la valoración de este swap de la misma forma en como les mostré hace un momento los pasos para valoración. Entonces, el primer paso que es sería identificar las condiciones del contrato, que pues en este caso sería la fecha de inicio, que es el 25 de mayo del 2018, la fecha de vencimiento, que sería el 12 de mayo del 2026, los strikes o las tasas fijas a intercambiar por cada una de las monedas, que en este caso sería una pata en pesos colombianos y otra pata en dólares. Entonces, la tasa fija asociada a la moneda en pesos colombianos sería 8.9% y la tasa fija asociada a dólares sería 6.3%. Asimismo, se debe contar con el nominal en cada una de las monedas, que en este caso para el nominal en dólares correspondería a $1.000.000 y el nominal en pesos colombianos correspondería a 2.900 millones en pesos colombianos. Además de esto, también es importante tener en cuenta cuál sería la fecha de valoración, que en este caso, para este ejemplo, vamos a decir que la fecha de valoración es el 15 de abril del 2024. Puede ser también la tasa spot, debido a que es un swap que intercambia COP versus dólares, sería la TRM para el 15 de abril del 2024, que sería igual a 3.889.58. Y asimismo es importante también establecer la periodicidad y los flujos en los cuales se va a realizar el intercambio, que en este ejemplo sería con una periodicidad semestral, cayendo en mayo y en noviembre de cada año correspondientemente. Y por último, también es necesario identificar cuál fue la última fecha de pago de cupón para poder realizar el cálculo correctamente de los flujos. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso a tener en cuenta ya sería como el cálculo de los flujos o la proyección de los flujos. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar aquí en la columna I? Donde ya contamos con el cálculo. Para hacer este cálculo, lo primero que tenemos que hacer es inicialmente calcular los días entre flujos, que simplemente es la diferencia entre cada una de las fechas de los flujos, y establecer también lo que aparece en la columna F, que sería ya como la proyección de la tasa
a partir de la curva cero cupón. Sin embargo, como en este swap se están intercambiando es tasa fija, simplemente sería tener en cuenta la tasa fija establecida, que para esta parte, que es la pata en COP y que es la de derecho, sería de 8.9%. Entonces, como es pata fija, pues sería exactamente igual para cada uno de los flujos. Una vez que ya contamos con esta información, ya simplemente sería el cálculo del flujo, que no es más que la multiplicación del nominal por la tasa fija por los días entre flujo sobre los días base, que en este caso son 360. Entonces, hacemos ese cálculo para cada uno de los flujos y ya tenemos el cálculo de los flujos. Para la parte de dólares, de la pata indexada a dólares, sería exactamente lo mismo. Entonces, simplemente es calcular los días entre los flujos, la tasa fija entre... Creo que hay un micrófono abierto. Ay, muchas gracias. Listo. Y simplemente sería como establecer la tasa fija en cada uno de los flujos a intercambiar. En este caso, como es tasa fija, sería 6.3%. Y de la misma forma hacemos el cálculo del flujo, que no es más que la multiplicación de los días flujo por la tasa fija por el nominal sobre 360. Entonces, digamos que aquí ya contamos con el cálculo de los flujos. El paso 3 ya simplemente sería hacer el descuento, y para hacer el descuento simplemente tendríamos que tener en cuenta lo que son las columnas C y D, que serían el cálculo de días a descuento, que simplemente es la resta de la fecha de cada uno de los flujos menos la fecha de valoración. Entonces aquí simplemente hacemos la resta para cada flujo y ya con estos días lo siguiente que hacemos es encontrar la columna E, que simplemente es la tasa de descuento asociada a cada uno de esos días de descuento. Y para el primer caso, que es la pata de derecho en COP, tendríamos que hacer un buscar B a partir de la curva IBR, que es la que pueden ver aquí en la segunda hoja en insumos. En insumos van a encontrar dos curvas, una que es la IBR y otra que es la IBR Software. Entonces aquí simplemente, como es la pata de COP, simplemente hacemos un buscar B de los días a descontar y encontramos la tasa sobre la curva swap cero cupón IBR. Ya con esa tasa ya podemos hacer como el descuento a valor presente de cada uno de los flujos, que no es más que el valor del flujo sobre 1 más la tasa de descuento por los días a vencimiento sobre los días base, que es 360. Lo mismo aplicaría para la parte en dólares, con la diferencia que para encontrar la tasa a descontar no sería con la swap cero cupón IBR, sino que sería con la swap cero cupón IBR Software, que es la misma swap cero cupón USD COP. Entonces aquí simplemente hacemos lo mismo que hace un momento, hacemos un buscar B de los 10 a descuento y ya con esta tasa simplemente podemos traer a valor presente nuestros flujos en términos de dólares. Entonces cogemos el valor del flujo calculado y esto lo dividimos en 1 más la tasa de descuento por los días a vencimiento sobre los días base, que serían 360. Aquí tenemos, digamos que para el último flujo, además de hacer como ese cálculo para el valor del flujo, que es lo que pueden observar aquí inicialmente, también le sumamos la parte del nominal. Y ya sobre eso, igual, descontamos a valor presente de la misma forma. Solamente que le sumamos al último flujo el valor del nominal. Entonces, ya con el valor presente check, ya lo último que nos faltaría es calcular el precio justo de intercambio, que en este caso establecemos cuál es nuestra pata de derecho, que simplemente sería lo que está en pesos colombianos. Entonces sumamos todos los valores presentes de los flujos y establecemos nuestra parte de obligación, que sería lo que está en dólares. Entonces sumamos todo el valor presente de los flujos que tenemos en dólares, pero además lo multiplicamos por nuestra tasa spot, que serían los 3.889.58. Ya con esto pasamos el valor de esos flujos a pesos colombianos y ya podemos aplicar la resta directa, lo cual ya me daría mi neto, que en este caso sería este valor. Y este sería el resultado de la valoración para este tipo de swaps.
Entonces ya, si quieres, vale, ya podrías mostrar el IRS. Igual si tienen preguntas o dudas, al final de la sesión las resolvemos. Y listo, ahí me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, listo, entonces, como Pablo mencionó, yo les voy a mostrar un swap con composición. Entonces, bueno, acá una pata va a estar pues indexada a la Iberión y la otra va a ser tasa fija. Entonces, acá tenemos todos los faciales del contrato. Em, Acá es súper importante tener la fecha, pues las fechas, la fecha inicial, la fecha en que vence el contrato y la fecha en la que estamos valorando. Pues para este ejemplo, la valoración va a estar para el 28 de septiembre del 2023. Bueno, estas fechas son importantes porque con estas vamos a calcular el plazo, bueno, el plazo en días del contrato. Solamente vamos a realizar la resta entre la fecha de vencimiento y pues la fecha inicial, lo que nos da 94 días. Adicionalmente, vamos a calcular los días entre el inicio y el día de valoración, eh, realizando pues la resta entre la fecha de valoración y la fecha inicial, lo que nos da 69 días. Y por último, los días entre la fecha de valoración y el vencimiento, que también es una resta entre ambas fechas. Listo. Y entonces, bueno, vamos a iniciar calculando la pata flotante. El valor de la pata flotante va a estar dada por toda esta expresión de acá. Sin embargo, la vamos a trabajar como en dos partes, que sería este primer paréntesis, que es todo lo relacionado a la tasa observada, y este segundo paréntesis, que va a estar relacionado perdón, al índice observado, y este segundo paréntesis al índice proyectado. Entonces, bueno, ¿qué insumos vamos a necesitar? Acá vamos a necesitar em, el valor de la Iberia publicada por el Banco de la República, que va a estar acá en la hoja Iberión. Y acá donde dice curvas O y S, vamos a tener la curva swap cero cupón de la IBR, la que se generó para el día de la valoración. Entonces, bueno, en principio, toda esta parte de la columna E a la I va a estar relacionado a la Iberión observada. Entonces, em, en esta columna E vamos a tener todos los días desde el inicio del swap hasta la fecha de valoración, que son las fechas para las que ya conocemos el valor de la IBR de la Iberión. Listo. Y acá lo que vamos a hacer en la columna F y G, vamos a traer, bueno, pues la tasa asociada a esa fecha publicada por el banco y los días, que también los publica acá. El plazo real que va a publicar el banco para cada una de las fechas. Y bueno, ahora ya iniciando así como con el cálculo, lo que vamos a hacer en esta columna H es vamos a seguir la fórmula de este primer paréntesis, que simplemente va a ser 1 más la tasa observada por los días sobre base. Acá se hace referencia a un spread, sin embargo, para este swap, para este ejemplo, no se cotiza ningún spread. Entonces acá sería 0. Pero este cálculo lo vamos a realizar para cada una de las fechas. Y ya, por último, vamos acá en la columna y vamos a calcular el índice observado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a multiplicar como el índice del día anterior por el valor que tenemos acá en la columna H. Y esto lo vamos a hacer para todos los días. Y ya por último, o sea, la última multiplicación que hagamos va a ser el valor del índice observado. O sea, ese dato es el que vamos a utilizar para calcular el valor de la tasa flotante. Esto lo podemos hacer así, diario, o también se puede hacer, o sea, ya teniendo como el observado, podemos hacer un producto y ambos les debe dar el mismo valor. Sí, sí, ahí está. Y este debe dar el mismo valor. Bueno, listo. Entonces ya
ya teniendo como la parte del índice observado, vamos a ahora sí entrar a calcular el proyectado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner como todas las fechas que faltan entre la fecha de valoración y la fecha del final del contrato. Em, acá, bueno, estos son los días que hay, los días a los que vamos como a proyectar. Estas son las fechas asociadas a esos días y ya acá en la columna M lo que vamos a hacer es que vamos a traer la tasa de proyección asociada como para cada uno de esos días. Con un simple buscar B, vamos a buscar, pues, como les decía, la tasa asociada a estos días en esta hoja. Bueno, listo. Bueno, entonces, lo que nosotros ya conocemos, aquí nos va a tocar empezar a calcular unos FRA, porque si bien nosotros conocemos de pronto, si nos ubicamos acá en el 28 de septiembre del 2023, ya conocemos el valor que va a estar asociado desde esta fecha, no sé, a un plazo de 8 días. Sin embargo, nosotros, o a 9 días, pero nosotros no conocemos el valor que va a tomar la tasa entre estas fechas, o sea, entre, no sé, el 6 y el 7 de octubre. Por eso es que vamos a iniciar a calcular un FRA. En esta columna N, lo que vamos a hacer es que vamos a estar calculando como esta parte de aquí abajo de la fórmula del FRA. Entonces, eso simplemente vamos a ponerle como 1 sobre 1 más la tasa por los días sobre 360. Esto lo hacemos para todos los días. Y una vez ya tenemos como estos factores, lo que vamos a hacer es vamos a calcular el valor de la tasa diaria. Que simplemente va a ser la división entre el factor del día anterior sobre sobre t menos 1 sobre t menos 1 por 360. ¿Qué es esto? Es un equivalente a esta fórmula. Listo. Acá en la columna de días vamos como a calcular los días para los cuales va a ser vigente ese FRA, que pues como es un ON, va a ser solo de un día. Y ya una vez tenemos todo esto, podemos pasar ya ahora sí como al cálculo de esta parte, de este segundo paréntesis, que va a ser, la verdad, súper similar, es igual a lo que se hizo con la parte observada, que es simplemente 1 más esa tasa diaria por los días sobre 360. Y eso lo vamos a hacer pues para todas las fechas que restan. Y ya para hacer el cálculo del índice proyectado, se realiza como el mismo procedimiento que se realizó para la parte observada, que es solamente tomar el índice anterior por 1 sobre el factor y hacemos la multiplicación para todos los días y el último valor va a ser el valor del índice proyectado, al igual que para el caso del observado, si hacemos, o sea, lo pueden hacer así como por días o si hacen el producto de todos estos, también se les va a dar el mismo valor. Listo, check. Entonces ya una vez contamos con nuestro índice observado e índice proyectado, ya podemos componer la tasa, que simplemente va a ser la multiplicación entre ese índice observado y ese índice proyectado. A esto le restamos 1 y lo multiplicamos por 360 sobre los días. Listo. Y ya ahora sí, con toda esta información, ya podemos calcular el valor del flujo de la pata variable, que simplemente va a ser la multiplicación entre el nominal, la IBR compuesta y los días sobre 360. Una vez contamos con este valor, lo que tenemos que hacer es descontar, traerlo a valor presente. Para eso calculamos el factor de descuento, que simplemente va a ser 1 sobre 1 más la tasa asociada a los días que quedan entre la valoración y el vencimiento, por los días, por esos mismos días, sobre 360. Y entonces ya el valor presente para la tasa variable va a ser simplemente la multiplicación entre
el valor que ya tenemos por ese factor de descuento. Y ahí ya tendríamos la parte de la pata variable. Con respecto a la parte de la pata fija, pues bueno, esta tasa se establece al inicio del contrato. Acá no hay necesidad de realizar ninguna proyección ni nada, por lo que pues va a ser la misma durante la vigencia del contrato. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el flujo? Pues simplemente va a ser el nominal nuevamente por esa tasa fija por los días sobre 360. El factor de descuento va a ser el mismo porque sí que, o sea, los días no han cambiado entre la valoración y el vencimiento. Entonces, el factor de descuento es el mismo. Y traemos a valor presente el flujo de esa pata, simplemente haciendo la multiplicación entre el valor que ya teníamos por el factor de descuento. Y ya para encontrar como el valor del swap, lo que vamos a hacer simplemente es la resta entre la pata variable y la pata en tasa fija, que nos daría este total. Y eso sería todo por el ejemplo del swap indexado en IBR.